¿no? Parte de lo que es esta denuncia constitucional contra el presidente. Buenas tardes, doctor, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Muy bien, doctor. Todo el país ha escuchado entonces la posición de la fiscal de la Nación. ¿Cómo recibe usted esta formalización de denuncia constitucional que finalmente se ha venido trabajando por muchos meses? Bueno, lo que he escuchado y leído en la fotografía que se ha difundido es que es una denuncia por dos delitos: tráfico de influencias y colusión agravada, una denuncia constitucional. Una denuncia constitucional por delitos da lugar a un antejuicio, pero según el artículo 117 de la Constitución, al presidente solo se le puede iniciar un antejuicio por delitos para efectos de procesarlo judicialmente en sede penal por 4 delitos, ninguno de los cuales es tráfico de influencias ni colusión agravada. Los 4 delitos que permite el 117 son traición a la patria, no convocar elecciones, impedir la reunión de los organismos electorales y clausurar el Congreso antijurídicamente. Por los otros delitos solo se le puede procesar después de que termine su mandato. Entonces no sé muy bien el contenido ni la fundamentación ni qué se pretende con esta denuncia, porque el 117 es un freno a que esta denuncia se declare procedente, salvo que en la fundamentación aparezca que los hechos que se describen constituyen infracciones a la Constitución. Por ejemplo, hay un deber constitucional que es el de hacer cumplir las resoluciones judiciales. Y la fiscal también esté denunciando esa infracción a la Constitución, en cuyo caso tendría que iniciarse otro proceso que se llama juicio político, con los mismos pasos de comisión permanente y pleno, para que el Congreso ya no habilite al Poder Judicial, sino él mismo sancione al presidente por haber cometido la infracción constitucional con la suspensión, destitución o además la inhabilitación. Esas son las posibilidades que vislumbro a partir de lo poco que se sabe del contenido de esta denuncia, a partir de la foto y de lo que ha declarado la fiscal. Así es, esto último que usted señala, efectivamente no conocemos en la totalidad de este documento, pero ya al menos lo hubiese mencionado, ¿no? Y al parecer en todo el relato no hemos escuchado nada de lo que usted señala, que podría ser un poco el argumento que podría proceder para una destitución del presidente de la República, salvo que no sean estos cuatro fundamentos que usted ha tenido a bien compartirnos y que efectivamente ninguno de ellos está en esta denuncia constitucional, ¿no? Estamos hablando de lo que es colusión agravada y tráfico de influencias, ¿no? Efectivamente, son entonces 2 delitos por los cuales se le está acusando al presidente: tráfico de influencias, que la pena máxima es de 8 años de pena privativa de la libertad, y colusión agravada, pena máxima de 20 años de pena privativa de la libertad, ¿no? Y bueno, en el documento también que hemos tenido acceso, estamos revisando, hacen cuenta de toda la organización, el funcionamiento, el organigrama de la presunta organización criminal que vamos a estar compartiendo con nuestro público. Entonces, doctor, esta podría ser entonces la defensa del presidente de la República en adelante. Sí, yo no sé si la defensa, sino la regla constitucional aplicable, es decir, una denuncia constitucional con vistas al inicio de un antejuicio por un delito que no está en el 117, es improcedente. Entonces, salvo que se esté pretendiendo, porque se ha argumentado durante estos días, que el Congreso inaplique el 117 de la Constitución por inconstitucional, lo cual es un poco extraño que una norma inconstitucional sea inconstitucional, una norma constitucional sea inconstitucional. Claro. Pero el Congreso no tiene esa atribución, no tiene la atribución de inaplicar normas. Claro. Lo que pueden inaplicar normas, que en realidad son normas que son leyes, no la Constitución misma, son los jueces. Entonces el Congreso, si es que no está referido esta denuncia a uno de los 4 delitos del 117 y tampoco a infracciones constitucionales, el Congreso tendrá que irremediablemente archivarla. Eso, doctor. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya estamos dejando claro entonces que los 2 delitos, ¿no?, los presuntos delitos por los cuales se le está acusando al presidente, volvemos a repetir, es tráfico de influencias y colusión agravada. Y ninguno de esos esas dos denuncias se parece en nada, obviamente, porque son situaciones totalmente distintas a las 4 causales que podrían llevar
a que proceda desde el Congreso una posible destitución del mandatario. Entonces, no, pero no una destitución, sino una habilitación para proceso penal. Ok, una habilitación para proceso penal. Muy bien, doctor, entonces, ¿qué viene en adelante? Usted dice que esto sí en el Congreso podría archivar, entonces, porque estábamos recibiendo también, antes a su participación, la opinión de otro abogado constitucionalista que señala de que si el Congreso meritúa, ¿no?, después de revisar un poco los elementos de prueba, podría proceder en acusar al presidente. Ahora, eso tiene asidero desde la siguiente perspectiva. No solo la fiscal, sino también los congresistas pueden interponer denuncias constitucionales. Entonces, si un congresista aprecia de la denuncia que hay una infracción a la Constitución, ese congresista podría presentar una denuncia constitucional, pero ya no para iniciar un antejuicio, sino para iniciar un juicio político con vistas a que se sancione la infracción constitucional. Por ejemplo, podría encontrar que en toda esa narración que hay en la denuncia hay un encubrimiento de algún prófugo, por ejemplo. Entonces un congresista presenta una denuncia constitucional para que se inicie un juicio político contra el presidente por haber transgredido el artículo 118 de la Constitución, que establece que un deber presidencial es hacer cumplir y cumplir las resoluciones judiciales, y encubrir a un prófugo claramente es una transgresión a ese deber constitucional. Pero ese sería ya otra denuncia, un procedimiento que tendría que iniciarse a partir de la denuncia que interponga algún congresista. Doctor, y también le consultamos, la fiscal de la Nación hace alusión a poder un poco recurrir a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. ¿Eso es posible? ¿Se puede dar en este contexto? Ahí hay dos cuestiones. La Convención de las Naciones Unidas tiene rango de ley, y el artículo 117 de la Constitución, valga la redundancia, tiene rango constitucional, es decir, tiene primacía. Y en segundo lugar, poniendo de lado ese tema por un instante, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dice que los Estados parte están obligados a tomar las medidas dirigidas a evitar la impunidad, pero de conformidad con su ordenamiento jurídico y los principios constitucionales del país, o sea, la Constitución del Perú, o sea, el 117. Es decir, la Convención de Naciones Unidas conduce al 117. Muy bien, doctor. Permítanos, mantengámonos en comunicación, doctor. Vamos a dar lectura a un pronunciamiento del Congreso de la República. Vamos a compartir entonces. Ahí está este comunicado. Dice: el Congreso de la República ha recibido por mesa de partes una denuncia constitucional remitida por la señora fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides Vargas, contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y los exministros Juan Silva Villegas y Heiner Alvarado López. Se ha derivado dicha acusación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación, de acuerdo al artículo 89b del reglamento del Congreso. Ahí está entonces José Chevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República. Entonces es este comunicado que da el Congreso de la República tras conocerse la denuncia constitucional contra el presidente de la República presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Doctor, seguimos en la línea. Sí, adelante. Muy bien, entonces estamos ya leyendo, ¿no?, o compartiendo con nuestro público lo que usted ya nos explicaba, ¿no? El Congreso entonces, bueno, señala de que ha recibido ya esta documentación por mesa de partes, ¿no?, y ya ha derivado esta acusación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, doctor, nosotros queremos sobre todo transmitir al país, ¿no? Es importante un poco tener los pies firmes, por lo que se dice, tener las cosas claras. Lo que hace un momento, de repente, fue de mucha sorpresa, ¿no?, la formalización de esta denuncia constitucional. Sin embargo, usted nos explica de que incluso esto podría terminar archivado, esta denuncia, si es que el Congreso así lo evalúa. Bueno, yo creo que si está en los términos que ha descrito la fiscal, tiene que ser archivada, porque el artículo 117 dispone que solamente el antejuicio es para 4 delitos y la denuncia constitucional no se refiere a ninguno. Esto no quiere decir que el presidente sea inocente, culpable, buen presidente o mal presidente. Simplemente quiere decir que el procedimiento que se está empleando no es el adecuado. Si se pretende destituir al presidente por obstruir a la justicia en una conducta que infringe la Constitución, el mecanismo es el juicio político, no el antejuicio. Es decir, la acusación no por delitos, sino por conductas infractoras de la Constitución.
Así es, un juicio político que ya corresponde al Congreso de la República, ¿no? Porque hay que... Inclusive la fiscal misma, la fiscal mañana podría presentar una denuncia para juicio político, si es que en esos mismos hechos identifica una infracción a la Constitución. Claro, hay que resaltar lo que usted señala, que no es que no se vaya a investigar o es que el presidente quede excluido, ¿no?, de las acusaciones que se le viene imputando, sino que lo que se está dando es dar este resguardo a su investidura, ¿no?, a fin de garantizar el direccionamiento del país, ¿no? Porque estamos hablando de la máxima autoridad del país, estamos hablando del presidente de la República, ¿no? Y hay causales 4 claramente definidas y eso es lo que hay que tener presente, ¿no? En realidad lo que se está resguardando es el cumplimiento de la Constitución, no se está privilegiando a una persona u a otra. A cualquier presidente, con cualquier presidente esto tendría que ser así, hasta que no se cambie el artículo 117. Es más, yo le digo que personalmente soy partidario de retirar ese artículo. En mi opinión, los presidentes no deberían tener esa protección, pero la tienen. Entonces, mientras la tengan, no se puede iniciar un proceso penal contra ellos, salvo por esos 4 delitos. Si el Congreso pretende que se le procese por esos delitos diferentes, tendría que hacer una reforma constitucional y suprimir el artículo 117. O, si es que pretende destituirlo, promover el inicio de un juicio político por infracción a la Constitución. Así es, sobre todo bajo el respeto de la Constitución, como usted bien señala, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ha estado Omar Cairo, abogado constitucionalista. En estos momentos también vamos a comunicarnos con, en todo caso vamos a presentar unas recientes declaraciones que ha dado Gladys Echaíz.